Buenos días a todos. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Es hora de comenzar. Mi nombre es Vladimir Quinde y seré su anfitrión en el día de hoy, en nuestro penúltimo webinar del año. Hoy me acompaña Jaime Casanova, nuestro CEO y consultor principal en System Guards. Él estará presentando este interesante tema, Guía del viajero hacia Postgres. Este tema tratará si Postgres sería la solución adecuada para las necesidades de su empresa. También se responderán preguntas como cuándo y cómo debería emprender el viaje hacia Postgres, el sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto, más potente y robusto del mundo. Dedicaremos unos 50 minutos o 45 para la charla y al final unos 10 minutitos para una sesión de preguntas. Así que le agradecemos de antemano. Si usted tiene la oportunidad de hacerlo, puede hacerlo en el panel de preguntas de Zoom. Estaremos muy atentos para responder sus preguntas. Ahora pasaré la palabra a Jaime. Estamos deseosos de escucharte, Jaime. Gracias, Vladimir. Bien, ¿cómo están todos? Muchas gracias por acompañarnos. Y como dijo Vladimir, vamos a analizar una especie de guía del viajero hacia Postgres. Pero antes de empezar con el webinar, quiero darles una buena noticia. El día de hoy se liberó la versión 15 de Postgres. Estamos de fiesta hoy día. ¿Qué tiene de bueno la versión 15 de Postgres? Bueno, personalmente lo que más me gusta es el comando MERS. Se introdujo en esta nueva versión. Es un comando parte del estándar SQL y se ha estado trabajando en ese comando por algún tiempo. Ahora, si quieren saber qué otras cosas tiene Postgres 15, les recomiendo que vayan a nuestro sitio web. En la sección de webinars pasados pueden ver el webinar anterior de segundo remache que justo trataba sobre ese tema. ¿Qué hay de nuevo en Postgres 15? ¿Sí? Entonces, recomendado. Bien, vamos ahora sí a iniciar con nuestro tema. La verdad es que cuando uno va a viajar, a mí me gusta viajar, no sé a ustedes. Cuando uno va a viajar, uno tiene que planificar algunas cosas. Y el tema de este webinar, de hecho, es a propósito, porque justo ahora estoy de viaje. Voy a dar una charla en el PGConf de Europa en unos días. Y cuando empecé a planificar el viaje, claro, yo dije, ya cubrí todo. Pero miren, ¿no? Cómo las planificaciones pueden salir mal. Terminé metido en un hotel en uno de los días que debería estar paseando, porque me había olvidado de la fecha del webinar. Así que la verdad es que si van a emprender un viaje, hay que planificar bien si no quieren inconvenientes. Especialmente si van a viajar a un país que no conocen y del que saben poco. Es bueno llegar a conocer la cultura, por ejemplo. En muchos países, afortunadamente no estoy en ninguno de esos, a un hombre lo podría recibir un amigo cercano con un beso en la mejilla. Claro, uno podría no entenderlo si no conoce la cultura del país. ¿Qué idioma hablan? Si no hablan mi idioma, hablan algún idioma que yo entienda. Se podrá viajar en carro, en avión. Obviamente hay lugares a los que uno no puede llegar en carro. Y aún si se puede, valdrá la pena. Son detalles que uno va a pensar, ¿no? Cuando voy a viajar. Y cuando uno planifica una migración, que por así decirlo es una especie de viaje, uno se hace las mismas preguntas. ¿Cuál es la cultura del software al que voy? El lenguaje. ¿Entiendo ese lenguaje o no lo entiendo? Bueno, ¿cómo llego hacia Postgres? ¿Con qué herramientas podría llegar? Así que lo que vamos a hacer en los siguientes minutos es analizar estos puntos. Al final, al hablar de las herramientas, voy a hablar solo de dos herramientas brevemente y vamos a tratar de ver lo que se puede hacer con esas herramientas. Hablemos primero de la cultura de Postgres. Y yo diría que la cultura de Postgres se puede resumir en estas tres aristas. Es software libre y es open source.
tiene una comunidad fuerte y organizada y es amigable a los negocios. ¿Por qué son importantes esas tres aristas en particular? Bueno, pensemos en el hecho de que es software libre. Implica que la licencia no tiene un costo, nunca. Y si se dan cuenta es el único que tiene un punto, ¿no? Porque básicamente hay fin de la discusión allí. Nunca se paga una licencia por Postgres. Si alguien les ofrece una licencia de Postgres, básicamente no les está vendiendo Postgres. Puede ser un producto derivado de Postgres o puede ser Postgres con otro nombre, empaquetado con otro nombre. Lo normal es que uno vende soporte de Postgres, suscripciones de soporte, pero nadie está obligado a contratar soporte. Pueden usar Postgres sin la necesidad de contratar soporte. Claro que si es un ambiente de emisión crítica probablemente no convenga, pero pueden hacerlo. Como es software libre y open source, la colaboración es parte del proceso, ¿no? Y hay más de 100 desarrolladores alrededor del mundo. ¿Por qué es importante saber eso? Bueno, a mucha gente le da miedo el software libre y tiene algo de razón, algo de sentido ese miedo. Hay muchos productos de software libre que los desarrolló alguien y lo publicó, pero probablemente habían software más avanzado y nadie le prestó mucha atención a ese en particular. Entonces, claro, es software libre, pero solamente una persona le da mantenimiento. Claro, yo lo puedo tomar y empezar a trabajarlo, pero quizás no tengo ni el tiempo ni los recursos para hacerlo. Así que no necesariamente el hecho de que sea software libre implica que es algo que yo quiero utilizar. En el caso de Postgres, no es una persona, no es una empresa. Hay muchísimos desarrolladores alrededor del mundo. Además, los derechos de autor se ceden al PGDG, al Postgres Global Development Group, que es el grupo de desarrolladores de Postgres, que no es una entidad jurídica, es una entidad no jurídica. Básicamente es una asociación de personas naturales que están contribuyendo a Postgres. Todos los que contribuyen código a Postgres llegan a formar parte del PGDG. ¿Y por qué es interesante saber eso? Porque no puede ocurrir que Postgres de repente se vuelva privativo, que de repente alguien diga, oh, a partir de tal versión se va a cobrar una licencia por el uso de Postgres. No puede pasar, es imposible. No es la misma situación que, por ejemplo, MySQL. MySQL también era software libre, teóricamente todavía lo es, teóricamente, pero era propiedad de una empresa. Y esa empresa vendió sus derechos de propiedad a Sun Microsystems, que luego fue comprada por Oracle, si no me equivoco fue así. Entonces ahora tenemos que uno paga licencias por usar MySQL. Dejó de ser en esencia software libre. Digo que teóricamente todavía es porque uno puede descargarlo, usarlo, etcétera, ¿no? Pero para cierto tipo de uso ya requiere de una licencia comercial. Eso es algo que no puede pasar con Postgres. No hay manera de que eso ocurra. No es legalmente posible. El otro punto interesante de que Postgres sea software libre es que no hay que resolver problemas causados por el licenciamiento. A ver, ¿a qué me refiero aquí? Más de una vez a mí me han preguntado si en Postgres existe algo similar a la tecnología RAC de Oracle. Oracle RAC lo que hace es coger dos servidores Oracle y apuntarlos al mismo conjunto de disco. Ahora, hubo una época en la que quizás era buena idea, ¿no? Cuando cada servidor tenía no más de un procesador, o máximo dos o cuatro, pero ya la carga avanzaba. En esa época probablemente esto era muy buena idea. Pero hoy en día un solo servidor puede tener hasta 32, 64, 128 cores fácilmente. Cada vez uno encuentra servidores con más cores. Así que hacer esto hoy en día ya no resulta tan rentable, tan productivo. Pero entonces, ¿por qué hacerlo? Ah, porque Oracle te cobra licencia por core realmente. Por lo tanto, si tú tienes un servidor con 32 cores, te saldría carísimo. Y lo que haces es
algo que le llaman partición física para lograr usar solamente 2 procesadores y luego usas Oracle Rack para aumentar procesamiento. Entonces, no, Postgres no tiene rack. ¿Por qué no? Porque es absurdo, porque no lo necesita. Porque no tenemos que resolver problemas que son básicamente causados por el esquema de licenciamiento. Y por supuesto, sí, a la larga, Postgres resulta más económico. Postgres tiene una comunidad fuerte y organizada. ¿Qué significa esto y por qué nos interesa? Porque no hay una empresa que tome las decisiones. Y eso es bueno. Yo sé que a muchos no les parece que sea bueno, pero lo es. ¿Por qué? Bueno, miren, hoy día se liberó Postgres 15. Originalmente la fecha para liberar Postgres 15 estaba a finales de septiembre. ¿Qué pasó? Se encontraron problemas que eran importantes de resolver, que tenían que resolverse. Entonces se pospuso el lanzamiento de la versión 15 hasta que esos problemas estuviesen resueltos. Si hubiese sido una empresa detrás de Postgres, probablemente hubiese hecho algún gasto en marketing ya habría organizado eventos y lo que hubieran decidido es simplemente lanzar el producto como estuviera. Y todo el que trabaja con software sabe que esto es así. Eso no es ninguna exageración. Además, hay otras 2 razones por las que el hecho de que la comunidad esté organizada y no hay una empresa que tome las decisiones es bueno. Primero, hay un grupo de personas que se encarga de resolver las desavenencias. A ellos se les llama el Core Team. El Core Team, que está formado por 7 personas actualmente, deciden ciertos asuntos. Por ejemplo, ¿quién decidió que la fecha de lanzamiento de Postgres 15 debería retrasarse? El Core Team. Bueno, decidió el Core Team aconsejado por un grupo adicional que se llama el equipo de lanzamiento, que son 3 personas escogidas rotativamente cada año. El Core Team, si se dan cuenta, tiene empresas bastante dispares, o personas que trabajan en empresas bastante dispares. Por ejemplo, está Microsoft, Amazon, EDB, Enterprise DB, que es muy famoso, y Red Pill, que probablemente algunos de ustedes quizás nunca han oído, o Crunchy Data, que, bueno, es posible que hayan oído, pero más seguro que no. El hecho de que haya esta diversidad ayuda a que haya opiniones contrarias, que cada uno busque lo que es mejor desde el punto de vista de diversas empresas. Además, están los committers. Estas personas son los guardianes del código fuente de Postgres. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué es importante saber que están ellos allí? Hay mucha gente que piensa que como Postgres es software libre, cualquiera puede llegar un día y meter código y dañar Postgres, o puede quizás introducir agujeros de seguridad, quizás hasta a propósito, pero no es tan fácil. ¿Por qué no? Porque toda contribución pasa por un proceso de revisión muy extenso. Puede incluso tomar años si son contribuciones difíciles. Pero al final del proceso, una de estas personas toma el código, da una revisión final y lo aplica en el código de Postgres. Si ha pasado, claro, toda la revisión, ¿no? Si ha llegado hasta el punto final. Y una de estas personas entonces se hace cargo de ese código. Significa que ellos, si surge algún problema, son los responsables de arreglar, porque ellos aceptaron finalmente el código. Así que cada uno de ellos es muy inquisitivo, muy drástico a la hora de decidir si va a pasar o no el código que se ha contribuido, porque necesitan entenderlo muy bien antes de hacer el commit. Esta no es una lista que crezca muy rápidamente. Alguien se quejaba que es un grupo de gente cerrado, que ellos mismos escogen a los nuevos committers. Decían que no era apropiado ese proceso, pero la verdad es que tiene mucho sentido hacerlo así, porque ellos saben quién ha contribuido código que no ha dado mucho problema y quién, cuando el código ha dado problema, ha respondido por su propio código. Entonces es lógico que ellos saben quiénes sí se van a hacer cargo de la responsabilidad que implica
ser un committer. Hace un par de años hice una contribución a un software que no uso mucho y que la verdad traté de entenderme lo mejor posible el código y le había encontrado una falla, así que contribuí una pequeña mejora. Creo que a los 2 meses me hicieron committer de ese software. A mí me llevó eso una muy mala impresión. Demasiado fácil ser committer. Yo estoy seguro que alguna de mis soluciones no estuvo a la altura. Pero así, de la nada, ¿sí? En Postgres no pasa eso. En Postgres se controla muchísimo quién puede hacer commit, quién no. Lo que es más, un committer puede perder su posición como committer si empieza a aceptar código que continuamente está dando problemas, porque implica que no hizo la revisión completa. Bien, ¿qué más? Colabora con otras comunidades. Postgres trata de no trabajar por su cuenta. Por ejemplo, hay muchos gestores de bases de datos que reinventaron la rueda manejando todo el tema de disco. Postgres no, Postgres trabaja con el sistema operativo. Entonces, claro, como hay una comunidad de Linux que también es muy fuerte, entonces Postgres y Linux trabajaron juntos para, en este caso de este artículo en particular, resolver un problema que los desarrolladores de Postgres encontraron en la forma en que el kernel de Linux estaba grabando en el disco, que bajo ciertas circunstancias un poco extremas, pero dables, podría causar corrupción de datos a nivel de Linux, ¿no? Esto fue en el 2014 y se llegó a una muy buena solución, muy buena arreglo. Fíjense, el hecho de que Postgres tenga una comunidad fuerte y organizada resulta en un código de calidad que cada año está aumentando nuevas características complejas. Y bueno, se apega a los estándares y se esfuerza por no causar bloqueos con otras tecnologías. Finalmente, la cultura de Postgres dice que es amigable a negocios. ¿Cómo lo hace? Bueno, cuida la compatibilidad entre versiones. Implica que si tú estás usando Postgres 12, puedes moverte a Postgres 13 o 14 o a 15 y tendrás muy pocos o ningún problema, porque todo lo que funcionaba va a seguir funcionando. Una vez dicho eso, les diré que revisen las notas de versión de Postgres 15. Si hay un cambio ahora que podría causar algún inconveniente. No es un inconveniente grave, pero ocurre que mucha gente instala Postgres y empieza a crear tablas en el esquema public. El esquema public todo el mundo tiene acceso. Hay gente, en cambio, que borra el esquema public y crea uno nuevo, o simplemente no borra el public y crea un nuevo esquema para asegurarse de que las tablas requieran permisos y el esquema también requiera permisos. Bueno, a partir de Postgres 15, el esquema public también va a requerir que se asignen permisos. Por lo tanto, podría pasar que si no hemos dado permisos al esquema public, al actualizar, dependiendo de cómo lo hagamos, no tengamos algunos permisos y nos toque darlos. Ya, pero en general, eso es un problema que tiene una solución muy simple y en general no hay este tipo de inconvenientes entre versiones. Segundo, las versiones estables se liberan cuando son estables. Es decir, después de resolver todos los problemas graves, o sea, todos los problemas que puedan causar que la base de datos se caiga o que llegue a haber corrupción de datos. Al menos todos los problemas conocidos, ¿no? Siempre va a surgir algo que no se había visto antes y eso ocurre con cualquier software. Pero además Postgres libera versiones de seguridad regulares y predecibles. Es decir, cada 3 meses Postgres libera una nueva versión de seguridad. Eso permite que uno pueda subir de versión de Postgres fácilmente y mantenerse siempre en una versión soportada. Cuando alguien se queda en una versión hasta que pierda soporte y por varios años después de eso, no es por las limitantes del software, es básicamente porque no quiso hacer su trabajo. Bueno, ok, sé que hay gente que tiene políticas muy estrictas, personalmente me parecen exageradas. Por ejemplo, conozco una empresa que para instalar las versiones de seguridad necesitan hacer pruebas de casi 3 meses. Así que para cuando instalan ya esté una nueva versión de seguridad. Además, hay un amplio ecosistema de herramientas y extensiones para mayor funcionalidad. Muchas de estas herramientas trabajan lado a lado con Postgres y son muy confiables.
Pero, y aquí sí les voy a sugerir que si han contratado soporte con alguien, con alguna empresa o con nosotros, consulten antes de instalar cualquier extensión que no forme parte de las extensiones estándar, como los módulos contrib, como les llamábamos antes. Porque algunas extensiones simplemente no tienen el mismo nivel de calidad. El lenguaje de Postgres. Como saben, Postgres usa el lenguaje SQL. Tiene funciones y procedimientos almacenados y hay conectores o drivers. El tema con el lenguaje SQL es que aunque es un estándar, hay un comité ISO que define cuál es la sintaxis y cómo debe responder el motor de base de datos a cierta sentencia. La verdad es que así igualito que con el español, cada país tiene su variante, así cada gestor de base de datos tiene su variante del lenguaje SQL por múltiples motivos. Sí, a veces simplemente para molestar y que no se puedan cambiar, pero a veces es cuestión de que el estándar no decía nada al respecto, así que se inventaron algo y para cuando el estándar ya dijo algo, ya tenían algo hecho que ahora tenían que darle soporte. Por ejemplo, en Oracle tenemos la cláusula Connect By, que hace algo muy parecido a lo que hace la cláusula With Recursive que tiene Postgres y que es parte del estándar. Eso es una de las cosas que apareció mucho antes de que el estándar dijera algo. Originalmente el estándar no decía nada al respecto. Oracle se inventó Connect By y luego el estándar dijo, sí, lo vamos a hacer con With Recursive. Pero si ustedes tienen en su código un select con Connect By, es claro que hay que reescribir esta consulta. No se puede migrar así nomás. Si ustedes tienen sinónimos, bueno, los sinónimos no existen en Postgres y probablemente lo que harían sería crear una vista. Si tienen paquetes, Postgres no tiene paquetes, pero hay formas de simular la estructura para que no tengan que modificar tanto en la aplicación. Aún así, es posible que haya que reescribir muchas consultas. SQL Server, por ejemplo, tiene el operador más o el ampersand para concatenar, cuando el estándar dice que es doble pipe, y casi todos los demás lo hacen así. Y esto lamentablemente sí requiere revisar el código de la aplicación, consulta por consulta, para ver si ese más está sumando o está concatenando. Y hay que arreglar. Bueno, dependiendo de la aplicación, se podría crear el operador más en Postgres para concatenar. Eso hicimos hace varios años en una migración de SQL Server que hicimos. Creamos el operador más para no tener que reescribir todas las consultas de inmediato. Pero si hay otros problemas, además de ese, a lo mejor toca igual, ¿no? Por ejemplo, tiene Small Date Time. Nunca entendí a qué se refieren, ¿no? Con fecha pequeña. En realidad, esto es un rango de fechas menor de lo normal. Y entonces uno tiene que ir y escoger qué tipo de datos es el apropiado. Formatos distintos para Left Outer Join. En realidad, Oracle, Informix y me parece que SQL Server también tenían formatos propios de cómo escribir un left join antes de que el estándar dijera algo. Cuando el estándar ya dijo algo, ya tenías código con eso. ¿Y ahora qué haces? Bueno, entonces ellos tuvieron que empezar a decirle a sus clientes, dejen de usar el formato viejo, dejen de usar el formato viejo, pero todavía se usa. Moraleja, si quieren migrar de cualquier gestor de base de datos a Postgres, no se trata solo de migrar los datos de una base a otra. Hay que revisar la aplicación para ver que todas las consultas van a seguir funcionando debido a estas variantes. Hay algunos otros problemas que pudieran surgir en una migración, porque por ejemplo, algunos gestores de bases de datos son menos estrictos al validar datos. Y sí, estoy hablando de MySQL, que aceptaba la fecha 30 de febrero. Ahora ya no acepta esa fecha. Bueno, la verdad es que sí la acepta. Lo que pasa es que él tiene ahora un parámetro que dice que es allow invalid date, permita fechas inválidas. Si está activo ese parámetro que de forma predeterminada viene en off, si está en on, acepta fechas inválidas como 30 de febrero. ¿Por qué tenerlo en un parámetro cuando eso simplemente no debería aceptarse?
Supongo que para mantener compatibilidad con clientes viejos. Pero entonces, en una migración hay que chequear los datos. A veces Postgres simplemente no los va a aceptar porque están mal. Manejo de null. El estándar SQL es muy ambiguo sobre el valor null. O al menos le asigna comportamientos muy contradictorios a veces. Y Postgres se apega al estándar, incluso en el manejo de nulls. Oracle, SQL Server y otros tienen diferentes ideas sobre lo que significa null. Por ejemplo, Oracle piensa que una cadena vacía es igual a null. Pero una cadena vacía no es igual a null, porque una cadena vacía es una cadena vacía. Hay un dato allí. El dato es que está una cadena vacía. Mientras que null significa en esencia desconocido. Ahora, eso quizás sea relativamente simple de entenderlo. Sin embargo, las consultas, y este es el gran problema, las consultas van a funcionar, pero no van a devolver los mismos datos que en Oracle o en SQL Server. De hecho, me pasó que en SQL Server una consulta me devolvía 100 registros, mientras que en Postgres me devolvía 20. ¿Cuál era la diferencia? Que había nulos en los datos. Y en algunos casos, parece que SQL Server aceptaba los nulos como válidos y los comparaba en las dos tablas y decía, sí, es que están iguales, porque ambos son nulos. Eso no es estándar, no está bien realmente. Pero entonces, no es solamente que tienen que chequear qué consultas dan error. Literalmente, si vamos a migrar de una base de datos a otra, necesitamos saber que las consultas nos están dando los mismos resultados en una base de datos y en la otra. Esto implica hacer bastantes pruebas. Para una migración de un gestor de base de datos a otro, uno necesita hacer bastantes pruebas con datos reales, con servidores lo suficientemente potentes como para ver que los tiempos de respuesta van a ser similares, que el conjunto de resultados es el mismo, que la consulta no me da error. Y eso probablemente implica hacer pruebas unitarias, bastantes. Además, eso es solamente pensando en los select, insert, update. Pero la mayoría de los gestores de base de datos además tienen la posibilidad de escribir funciones y procedimientos almacenados. Y esos también toca migrar. Bueno, si están en Oracle, están de suerte, supuestamente. El PLPSQL de Postgres fue diseñado para ser muy parecido al PLSQL de Oracle. Y hay funciones que se pueden migrar tan solo cambiando la decoración de la creación. Es decir, en lugar de decir create, function, nombre, los parámetros is, el código, que es lo que se hace en Oracle, basta con cambiar ese is por as $, y terminar con $. Pero algunas funciones hay que revisar. Transact SQL de SQL Server es completamente diferente al PLP SQL. Especialmente molesto son que las variables @@ que se pueden crear en Transact SQL, se puede resolver el problema y lo hemos hecho. Hace algunos años migramos una base de datos SQL Server con más de 500 funciones almacenadas. Lo curioso es que algunas de estas funciones ni siquiera funcionaban, daban error en SQL Server. Pero SQL Server no avisa siquiera de eso. Informix tiene también su lenguaje procedural parecido al PLP SQL, pero no tanto como PLSQL de Oracle, y requiere un poco más de trabajo. Entonces, mira, vamos a migrar. Ah, sí, voy a cambiarme de Oracle a Postgres porque Oracle me sale carísimo. Así que me voy a migrar y tengo que revisar consultas. ¿Funcionan? ¿Dan error? ¿Por lo menos hay los mismos resultados? Además, tengo que andar viendo que los procedimientos almacenados los tengo que reescribir, casi seguro. Pero además me interesa saber si la aplicación puede trabajar con Postgres. Si están usando alguno de estos lenguajes, PHP, Python, Java, C Sharp, Visual Basic, F Sharp, o algo que se pueda conectar vía ODBC, no hay ningún problema, pueden trabajar, van a poder migrar sin problemas.
pero no todas las aplicaciones se pueden migrar. Por ejemplo, si tienen una aplicación legada escrita en Oracle Forms, están fregados porque Oracle Forms trabaja solo con Oracle. Hay cosas en las que quizás haya que hacer un poco más de trabajo. Por ejemplo, si están usando 4GL de Informix, 4GL de Informix debería trabajar solo con Informix, pero hay algo llamado Aubit 4GL, que es un clon de 4GL, pero en software libre, y que acepta la misma sintaxis de 4GL y responde igual y trabaja con Postgres, trabaja con Informix y con Postgres. Y en ese caso toca hacer el trabajo doble, ¿no? Portar primero a Aubit 4GL con Informix mismo y luego ver que funcione ahora sí con Postgres. Tratar de hacer todo al mismo tiempo lo que va a causar es que cuando ocurre un problema no sepamos de dónde vino el problema. Así que es mejor hacerlo paso a paso, en etapas. Así que miren, la verdad es que un proyecto de migración es un proyecto complejo, no es decir, oiga, yo quiero migrar. Hay que planificarlo, hay que ver los contratiempos que vamos a tener y probablemente no va a ser en 2 semanas, va a tomar algún tiempo, especialmente si es una base de datos grande. Si es una base de datos pequeña, sí se puede hacer rápidamente, ¿no? Pero si es una base de datos grande o de misión crítica, probablemente debemos tomarnos nuestro tiempo. Bien, ahora, ¿y cómo vamos desde Oracle o SQL Server o MySQL hacia Postgres? Vamos a hablar de pgLoader. pgLoader fue creado por Dimitri Fontaine. Él trabajó en una empresa en la que trabajamos juntos por un tiempo. Lo conozco desde hace algunos años. Y la verdad que es una persona muy, muy inteligente. Lo que no me gusta de pgLoader en particular es que está escrito en un lenguaje que al menos yo no conozco. Pero funciona muy bonito. Y permite migrar archivos DBF, esos de FOCPRO, esos feos ya. SQLite de MySQL y recientemente también permite ahora de Microsoft SQL Server migrar hacia Postgres. ¿Cómo lo hace? Yo aquí tengo una base de datos que se llama Sakila. Sakila es una base de datos estándar y voy a hacer estas 3 consultas. MariaDB es lo que instalé, pero es en esencia básicamente muy parecido. Tengo estas tablas, pero la verdad es que hay muchas más tablas en esta base. Todas esas tablas con vistas, tengo funciones y trillas. Todo esto tiene que migrar el pgLoader. Ahora voy a salir de aquí. Voy a entrar a Postgres 14, y como dice el mago, nada por aquí, nada por allá. No hay más que las 3 bases de datos estándar. Voy a crear una base de datos adicional llamada Sakila. Listo. Con eso, ahora voy a ejecutar un comando. Este comando. pgLoader lo instalé desde el repositorio de Postgres. Viene en el repositorio de Postgres. Solamente tiene que instalar yum install pgLoader o apt install pgLoader, dependiendo si está en Red Hat, CentOS o Debian. ¿Cómo me conecto al MySQL? En este caso es el usuario root con la clave root. No hagan eso. En localhost, la base de datos Aquila. ¿Cómo me conecto al Postgres? El usuario jcasanov 127.0.0.1, la base es Aquila. Listo. Ok, entonces me dice, fíjense que me dio un error de foreign key. Cuando ocurre eso, implica que tienen que quizás hacerlo por partes la migración. En este momento yo lo que hice fue todo de golpe. Aunque al final no me dice que me haya dado problemas. Vamos a ver qué pasó. Ahí están las tablas. En MySQL, la tabla Payments tiene 16.049 registros. Esa tabla Payments, si se dan cuenta, es la misma en la que me sale el error, ¿no? Sí, inserción o actualización en la tabla Payment. Viola la llave. Entonces voy a consultar en Postgres cuántos registros tienen esas tablas. 16.049 también. En realidad los conteos están bien. Ahí ya toca revisar qué ocurrió. Fue que el pgLoader se dio cuenta y eliminó el foreign key para poder insertar datos. ¿O fue que en realidad hay algún dato incorrecto? No parece que hubiera un dato incorrecto. Pero ya va a tocar
hacer una revisión al final. Jamás crean que, la herramienta funcionó rápido y bonito, ya todo está bien. No, vean siempre los logs. Si ven un error, incluso si ven un warning, hay que averiguar por qué ocurre antes de salir a producción. Pero en general, como se dan cuenta, pgLoader resuelve la mayoría de los problemas por nosotros. Ahora, y si quiero migrar de Oracle a Postgres, bueno, no es tan fácil como migrar de MySQL. Allí una herramienta muy útil es Ora2PG, que fue creado por Giles Darroll, a quien todavía no tengo la oportunidad de conocer, pero espero conocerlo ahora en la conferencia de Europa. Y esta herramienta permite hacer migraciones de Oracle hacia Postgres. Les voy a mostrar, no la migración completa. ¿Por qué no? Porque toma mucho tiempo. Les voy a mostrar lo básico. Lo primero es que necesitas tener un Oracle funcional. Y eso me tomó a mí, créanmelo, me tomó toda la noche. Desde ayer hasta por lo menos hoy día 3 de la mañana de Ecuador. Pero lo logré. Y eso que es una máquina virtual ya lista para funcionar supuestamente. Pero conectarse, tener un usuario, etcétera, todo eso fue un lío completo. Eventualmente se logró. Ahora, aquí en esta base, tengo ya las tablas. Ahí están las tablas, las mismas tablas, ¿ven? Y claro, si yo hago un conteo, from payment, por ejemplo, que es la más grande aquí, 16.049, listo. Entonces, ¿cómo trabaja Ora2PG? Primero necesito configurar el archivo de configuración, sí. Y le tengo que decir el dato de Oracle Home. La gente que sí sabe de Oracle, sí sabe lo que es. En mi caso, el Oracle Home está apuntando a donde se instaló el driver Instant Client de Oracle. Además, le tengo que decir el Oracle DSN, en el que le digo cómo conectarme al Oracle. DSN lo armé casi adivinando. Y el Oracle User y la clave del Oracle User. No me funciona esto con Oracle User System. Y me imagino que tiene sentido porque probablemente no es muy buena idea que el usuario System ande creando tablas por aquí o por allá. Listo, una vez configurado esto, lo prueban. Y lo pueden probar con un comando como este. Subversion. Él se conecta al Oracle y me dice, es esta versión de Oracle. Ok. Dice Enterprise Edition, pero en realidad es una máquina virtual con Oracle Express Edition. Yo descargué desde la página de Oracle algo que decía Express Edition, así que nadie me quiera venir a sorprender luego. Además de eso, hay que cargar variables de ambiente, path, opt Oracle Instant Client, el LD Library Path y el Oracle Home también, con la misma ruta. Una vez hecho eso, generan un proyecto de migración. Le voy a cambiar el nombre, lo voy a poner webinar. Generar el proyecto de migración es muy fácil y como yo le dije que la carpeta base es la misma en la que estoy, TMP migración, aquí me la generó. Y esto me crea una serie de directorios y 2 scripts SH. Este script export esquema lo que hace es exportar el esquema, no los datos, solo el esquema desde Oracle a archivos de texto para que uno pueda ir viendo las decisiones que tomó el Ora2PG en la migración. No lo voy a hacer en este momento porque en el ejercicio que hice temprano tardó 27 minutos y no tenemos tanto tiempo. Pero ya lo había hecho en este otro proyecto, Ora Migration, y yo sé que me generó en esquema tables, ¿sí? Me puso este archivo SQL, entonces vamos a verlo. Y entonces ahí me dice él cómo crearía las tablas en Postgres. Ahora, ¿significa que ya haya el script SQL que yo simplemente debo ir y ejecutarlo a lo loco? Obviamente que no. Como les dije, esto requiere de prueba tras prueba. En el directorio reports me puso también un archivo tables.txt
Entonces, fíjense que aquí él me está diciendo, oh, mira, en Oracle estaba este campo, last update, como un date de 7. Yo le estoy poniendo timestamp, o debería ser date. Entonces, claro, ahí uno toma la decisión. ¿Qué estoy guardando realmente allí? ¿La fecha sola o la fecha con la hora? Pero hay un caso interesante que me encontré aquí. Un warning. Porque hay un campo password, pero la palabra password es una palabra reservada en Postgres, o sea, no la puedes usar como nombre de columna. Entonces, si yo intento ejecutar este SQL, de entrada me va a dar error por esto. Así que ahí me toca a mí cambiarle a esto, ya sea poniéndole doble comilla, ahí me lo acepta, o cambiándole, no sé, user pwd. Y tengo que asegurarme entonces de cambiar en toda la aplicación ese nombre de columna, porque ya le hice el cambio acá. Además, en esquema triggers me puso los triggers que va a crear, cómo los va a crear. Y aunque teóricamente funcionan, nuevamente toca revisar. Así que verán, migrar no es tan fácil. ¿Qué tanto tiempo me puede tomar una migración? Bueno, cuando hizo todos estos 27 minutos sacando la información de las tablas, también me generó un reporte en HTML que me dice más o menos el nivel de trabajo que esto me va a tomar. Permítanme mostrarles el reporte. Entonces me dice, ok, esto es un reporte de migración de base de datos. Me dice, ¿qué objetos encontró? 40 índices, 13 secuencias, 16 tablas, 30 triggers y 5 vistas. Me da un tiempo estimado, un costo estimado de trabajo de migración, considerando el tipo de objeto, etcétera, ¿no? Me dice que esta base de datos es una migración de nivel B4. B significa una migración que puede incluir reescritura de código y puede llegar a tomar hasta 5 días de trabajo. La verdad es que no va a tomar 5, dice hasta. Shaquila es una base de datos muy simple, entonces probablemente en un día de trabajo está resuelto todo. También me dice B4, entonces el 4 me dice que hay trabajo manual que hacer, porque hay que reescribir código de funciones probablemente. Ahora, OratoPG me da soluciones que, bueno, uno en realidad ya las conoce, pero, por ejemplo, si la función tiene una transacción autónoma, es decir, una transacción que debe sobrevivir aun si todo el procedimiento se cancela. Eso es una transacción autónoma. Postgres no tiene eso. Sin embargo, se puede implementar usando DB-Link. OratoPG sabe que eso se puede hacer y lo hace cuando sabe que hay una transacción autónoma. Entonces, lo bonito de OratoPG es que sí nos ahorra tiempo porque ya nos da las soluciones estándar a diversos problemas. Por ejemplo, si hubieran habido paquetes, él sabe cómo crear algo parecido a un paquete en Postgres. Sin embargo, igual nos toca reescribir consultas, o sea, no crean que van a salvarse de eso. Miren, la migración de un gestor de base de datos a otros puede ser problemática, pueden traer mucho trabajo, pero, pero hay ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, primero, yo no dependo de la empresa. Por ejemplo, conozco gente que me ha dicho que un día le llegó la auditoría de una empresa de gestor de base de datos, no les voy a decir de cuál, aunque ya seguramente lo saben, y les dijo, hey, ¿sabes qué? Como tú estás usando un producto de nube que no es el mío, ahora por los productos míos que sí estás usando me tienes que pagar el triple. Ese tipo de extorsiones no ocurren pues en Postgres. O que de repente la empresa la vendan, el producto lo vendan y como les está pasando a los que usan MySQL, ahora tienen que pagar licencia. Esas cosas no pasan. Entonces sí hay una ventaja en migrarse a Postgres. Además de que Postgres es muy potente y realmente no necesitas ni le envidia nada a ninguna de las otras. Pero el trabajo de migración puede tomar algún tiempo, requiere de algún trabajo y definitivamente no es igual en todos los casos, ¿no?
Cuando a nosotros nos preguntan, nosotros dividimos siempre el trabajo en dos partes. Primero, un estudio de migración. El estudio de migración es para que nos diga, hey, ¿cuánto nos va a costar en tiempo, en horas hombre, hacer esta migración? Es como el reporte que vieron de Oracle. De hecho, ustedes lo pueden sacar si quieren, si están usando Oracle, obviamente. Nosotros hacemos este estudio en cualquier base de datos. Luego de determinar eso, podemos ahora sí planificar una migración concienzuda, con tiempos reales y presupuestos que sean correctos. Así como cuando uno se va de paseo al otro lado del mundo, le toca viajar largo y ese viaje es cansado y feo, pero luego valió la pena. Así igualito. Entonces, es todo lo que tenía que decirles por ahora respecto a la migración hacia Postgres. Los invito a visitar Postgres, es definitivamente el mejor sector de base de datos. Nosotros somos System Guard, consultores de Postgres. Estoy pasado del tiempo, ya lo sé. El siguiente webinar de la serie, el 15 de diciembre, va a ser consejos de seguridad para Postgres y lo va a dar mi compañero Carlos Chapi. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, Jaime, han hecho unas pocas preguntas. Sería interesante responderlas. Ajá. Alguien preguntó si conocen de alguna iniciativa para que los clientes de Postgres cuenten con librerías reactivas de comunicación, RDBC. Voy a ser sincero, aquí me estás hablando en chino. Librerías reactivas de comunicación, no lo conozco, siempre aparecen cosas que no entiendo. Así que eso lo voy a dejar para investigarlo y les voy a contestar luego. Sí, tenemos los datos de la persona que hizo la pregunta y entonces Sí, estamos comprometidos a responderles, ¿no? También hizo una pregunta, ¿qué novedades hay para procedimientos almacenados en versión 15? ya. En general no va a haber mayores novedades para los procedimientos almacenados. Si hay procedimientos almacenados desde Postgres 12, ya hay procedimientos almacenados. Sin embargo, una de las cosas que sí ocurre es que la aparición de MERS definitivamente nos va a ahorrar muchas líneas de código. Muchas veces los procedimientos almacenados que uno escribía los hacía precisamente para hacer trabajos como este, ¿no? Mezclar la información de dos tablas o actualizar en base a alguna tabla. MERS ya lo va a hacer todo en un solo comando, así que yo creería que eso es la ventaja allí. Listo, una última pregunta. Si Postgres tiene buen desempeño al utilizarla con almacén de datos, Data Warehouse, si hay alguna configuración adicional que se tenga que realizar. A ver, cuando hablamos de almacenes de datos, estamos hablando de una enorme cantidad de datos, es decir, no es la misma base transaccional, definitivamente. Deberían crearse estructuras especializadas o tablas especializadas para hacer las consultas que uno requiere, los famosos cubos. Y el gran problema de las data warehouse es que se actualizan no siempre, pero cada cierto tiempo. Entonces, algunas empresas las actualizan cada semana, otros cada día, otros cada mes, dependiendo. Y debido al hecho de que es una gran cantidad de datos, la creación de índices puede ser molesta y lenta. Entonces, soluciones. Una alternativa es usar índices BRIN. Los índices BRIN están diseñados para indexar grandes cantidades de información, pero el índice pesa muy poco y se demora muy poco en crear también. Una opción. Dos, hay extensiones que me permiten particionar la base de datos en diferentes servidores. Hay formas de hacer esto semi-manual, pero también hay formas de hacerlo con extensiones específicas para esto. Y eso también podría resultar en una ventaja. De hecho, una de estas extensiones además me da almacenamiento columnar, lo cual es muy bueno en Data Warehouse. Nosotros como System Guards podemos dar también soporte sobre estas extensiones y ayudarlos en sus necesidades. Una última pregunta, Jaime. ¿Se debe tener alguna consideración especial en la migración a la versión 15 con respecto a la replicación? Ya. Volviendo a la pregunta anterior, antes de que me olvide y me lo pregunten.
La extensión es Citus. C-I-T-U-S. Citus. Es open source, así que la pueden usar si desean. Les iba a tomar 15 minutos encontrarlas, así que ya. Ok, ahora sí. Consideración especial respecto a la replicación. Si es replicación física, no. Bueno, la consideración es que al actualizar de una versión a otra, las réplicas desaparecen. No me vale la replicación física porque Postgres solamente replica de manera física dentro de la misma versión. Sin embargo, versión mayor me refiero, o sea, 14 o 15, etc. Si están usando replicación lógica, pueden mantener la replicación lógica de una versión a otra sin ningún problema. Si están usando replicación lógica nativa, que probablemente sea muy sencillo. Si están usando PGLogical, allí podría haber un inconveniente. PGLogical, hasta este momento, no hay una versión de PGLogical para Postgres 15. Me aseguraron de Enterprise DB, que es el actual dueño de PGLogical, porque PGLogical fue desarrollado por Second Quadrant, que fue adquirido a su vez por EDB. De EDB me aseguraron que va a haber la versión de PGLogical para Postgres 15, pero no me han dado fecha para cuándo saldrá. Pero entonces, si estás usando PGLogical, trata de no irte a Postgres 15 todavía. Si estás usando replicación lógica nativa, la ventaja es que Postgres 15 tiene ahora también incluido en la replicación lógica nativa filtros de registros, de manera que tú puedes decir durante la replicación qué registros cumplen las condiciones para ser replicados y cuáles no. O también puedes decir, sabes que replique solo si se tocan estas columnas, pero si tocó esta columna, no replique ese cambio. Entonces, con replicación física, la consideración es que la réplica se te va a morir y tienes que recrear la réplica. Por cierto, hicimos con una empresa esto de una forma muy agradable, muy bonita, que tardó muy poco en la pérdida de servicio. El trabajo en sí demoró bastante, pero la pérdida de servicio fue de segundos. Tenían 5 réplicas y perdían una réplica a la vez. Y se hizo todo el trabajo de actualización. Pero eso lo hicimos con Postgres 11, así que no es algo que requiera de la nueva versión. Eso sobre Postgres 15 y la replicación. Muchas gracias, Jaime. Podemos dejar esta última pregunta. Parece que es sencilla de responderla. ¿Sí? ¿Existe particionamiento transparente en Postgres? Es decir, sin tener que realizar el volcado a una tabla nueva. No. Cuando tú particionas, tienes que crear la tabla particionada como particionada desde el inicio. Lo que sí puedes hacer es poner la tabla particionada como una tabla default, pero es un lío luego ir moviendo, pero igual tienes que ir moviendo los datos hacia las particiones. O sea, no es transparente, y quien te diga que existe eso te está mintiendo, porque no es posible que haya garantía de integridad de datos mientras está moviendo los datos por debajo en silencio. Tiene que bloquearlos para que haya verdadera integridad. Así que no hay y no va a haber. Muchas gracias, Jaime. Nos hemos Sí, extendido un poquito, pero sí. ya ha valido la pena, ¿no? Están todos los asistentes. Quería, como en conclusión, invitarles a que sigan nuestras redes sociales en Twitter y LinkedIn para que puedan tener noticias relacionadas con Postgres, los servicios que brindamos y también nuestros próximos eventos. De antemano, gracias, Jaime. Ha sido muy buena tu disertación. Están todos casi a la expectativa. Y agradecimiento también a todos los presentes por apoyarnos también, estar aquí con nosotros. No olviden de escribir sus comentarios o solicitar información sobre nuestros servicios a nuestros correos webinar@systemguards.com.es. Les dejamos, ¿no? Muchas gracias a todos. Gracias, Jaime. Gracias a todos por su asistencia.